vamos a ver un poco lo que es la glucosamina en el tratamiento de osteoartritis, pero vamos a darle otro enfoque, un enfoque distinto, y probablemente el día de hoy vayamos a responder muchas de sus preguntas, por qué han tenido éxito en tratamiento con glucosamina, o en todo caso, por qué no lo han tenido. Voy a tratar de explicarles que hay cosas muy importantes. Siempre una introducción es básica, para algunos que no han participado en esta seguidilla de ponencias que hemos tenido. Como definición, que la osteoartritis es una enfermedad inflamatoria articular, crónica, progresiva, de patología dinámica con etiología multifactorial. Es la última definición que tenemos de la enfermedad, y entender que es una enfermedad muy prevalente. Entendiendo esto, sabemos que es una causa de dolor y limitación funcional, cada vez produce morbilidad y afecta la calidad de vida de los pacientes. ¿De acuerdo? La osteoartritis es la enfermedad articular más frecuente del ser humano. La segunda en mujeres es artritis reumatoide, la segunda en hombres es la gota. La más frecuente es la osteoartritis. Y el lugar más frecuente es la localización en rodilla. Entender de que el concepto de que la osteoartritis es un defecto del cartílago articular o del cartílago hialino, ya no es tan cierto esto, ya que se sabe que la osteoartritis es una enfermedad global de toda la articulación que compromete el hueso subcondral, sinovial, menisco, ligamentos, cápsula, músculo cuádriceps, en el caso de lo que es rodilla. Habitualmente las articulaciones más frecuentes afectadas es rodilla, cadera, columna lumbar, cervical y mano, ¿no? Tanto tendinológicas distales, proximales, primera metacarpofalángica, la primera articulación carpometacarpiana. Son los primeros lugares o los lugares más frecuentes de localización en osteoartritis primaria, ¿saben? Esos lugares. Ahora, los ISADOAs que existen no todos trabajan de la misma manera en cada uno. Hay diferentes ISADOA para cada localización. ¿Por qué la importancia de tocar este tema? ¿Por qué la importancia de esta ponencia? Porque es una enfermedad, ya hemos visto, la más frecuente articular, y número dos, que lleva una gran carga económica y social para cualquier sistema de salud. Actualmente 302 millones de personas en el mundo están afectadas por esta enfermedad. Actualmente, desde el año pasado, ya es la cuarta causa de discapacidad, ¿de acuerdo? Y es la primera causa de discapacidad en adultos mayores, mucho más frecuente que patología pulmonar, el sistema nervioso central, cardíaca. Es la principal causa de discapacidad de adultos mayores. Entonces, vamos viendo un poco por epidemiología que la osteoartritis comienza a partir de los 40 años, ¿no? Como podemos ver en ambos cuadros, vemos que en la mujer hay un punto de corte en el cual hay la tendencia a la verticalización de las curvas. Ahí tenemos tanto la osteoartritis de mano, rodillas y caderas. En la mujer hay un factor muy importante, gatillante, que es la menopausia, ¿no? Que fisiopatológicamente tiene un lugar muy importante. A diferencia del hombre, que no hay una andropausia tan corta, es una curva muy lenta, casi plana a partir de los 40 años. De eso va a depender la epidemiología de la enfermedad, pero el punto de corte es a partir de los 40 desde el punto de vista clínico. Obviamente esto es muy distinto desde el punto de vista de resonancia o artroscopía, que se ha visto que la osteoartritis comienza fisiopatológicamente a los 28 o 30 años. Datos peruanos tenemos, por supuesto, más o menos la prevalencia de osteoartritis en adultos va en 15%, siendo la más frecuente en rodilla de 5%. Económicamente, el gasto, como dije, es inmenso, que le cuesta a todo sistema de salud más o menos del 1 al 2.5 de su producto bruto para poder tratar la osteoartritis. La mayor cantidad de gastos, obviamente, es por un tema de lo que es prótesis de rodilla o por complicaciones del uso crónico de AINES, de ahí la importancia del uso de los ISADORs. La afectación, como ven, es muy frecuente, a mayor edad, mayor afectación. Como factores de riesgo, sabemos que hay acciones biomecánicas hostiles sobre la articulación susceptible, hay vías biológicas con respecto a mecanosensitivas, la mecánica articular está dada por factores anatómicos y funcionales de cada paciente, algunos pacientes tienen factores de riesgo primordiales como es trastornos de alineación como genovalgo, genovaro, la diferencia más de 1 centímetro en miembros inferiores, doble riesgo de osteoartritis. Hay factores funcionales de pacientes que tienen poco trofismo a nivel de cuádriceps, gente que hizo mucho ejercicio y dejó de hacerlo, gente que nunca lo hizo. Pero a pesar de la asociación de estos factores mencionados, la mayoría de pacientes no los tienen. Lo que sí hay es susceptibilidad por la edad, vimos de las mujeres, y aquellos que tienen mayor densidad ósea a nivel del hueso subcondral. Definitivamente el hecho de tener obesidad aumenta 4 veces el riesgo de tener osteoartritis de rodilla, que es una articulación que soporta el cuerpo y tiene un gran rango articular y es la articulación más grande que tenemos. La obesidad, además del mecanismo
por el mecanismo, digamos, mecánico, no solamente es la única forma, también tiene otros mecanismos por medio de interleuquinas proinflamatorias a nivel de la grasa visceral. Otros factores de riesgo son las traumáticas o poblaciones que hacen bastante deporte, como la ruptura del ligamento cruzado anterior o el desgarro meniscal, ¿no? Básicamente en Estados Unidos, por ejemplo, hay casi 900.000 casos de lesión de rodillas anuales. La osteoartritis 12% tiene causa postraumática y la prevalencia por resonancia de lesión del ligamento cruzado anterior, según las series estudiadas, va de 10 a 90%. Todo paciente que tenga un daño meniscal aumenta 5.7 veces su riesgo de tener osteoartritis. Y el hecho de sufrir una meniscopatía o una artroscopía de corrección aumenta 4 veces la osteoartritis a los 16 años, luego de hecho la artroscopía. El hecho de tener un daño meniscal o de lesión de ligamento cruzado anterior, lo que nos da es una inestabilidad de la articulación, dándonos un cizallamiento a este nivel, aumentando lo que son las fuerzas que a nivel del cartílago, que normalmente no está expuesta, produce una disregulación de la síntesis de matriz y liberación de citoquinas proinflamatorias, ¿no? No es el motivo del desarrollo, pero entender ese es el inicio de la enfermedad. Hay otros factores de riesgos epidemiológicos, como es fumar, la inactividad física, debilidad muscular, la presencia de interleuquinas proinflamatorias de grasa, como la leptina, como mencioné, la deficiencia de vitamina D y el consumo de grasa también en la dieta. ¿De acuerdo? Entonces, tener esta pequeña introducción o este impacto de la necesidad de desarrollar este tema de osteoartritis, vamos a desarrollar 3 casos clínicos para entender su importancia. Aquí sí, como mencionó Elizabeth, necesito su participación. Escriban ahí rápidamente, no sé si, como estoy en modo pantalla de presentación, de repente, Elizabeth, ¿me ayudas a leer algunas respuestas? Si son muchas, primeras, y si no hay muchas, vamos pasando, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos. El primer caso clínico número 1. Vamos a tener una paciente de mujer, como pueden ver, de 65 años, jubilada, es decir, ya no tiene actividad laboral más que las labores de la casa y vive sola. Los hijos se fueron, formaron sus familias y la señora vive sola. El motivo de consulta principal, el motivo por el cual busca la atención médica a la paciente es por dolor de rodillas. Y acá hago hincapié en algo, tipo mixto. ¿Tipo mixto a qué me refiero? Que le duele las rodillas cuando sube gradas, cuando se para de estar sentada, cuando camina a distancias largas, cuando sube cuestas, cuando baja pendientes, cuando se pone en cuclilla, luego de ocupar el baño, pero también le duele en reposo. Hay un dolor de noche, un dolor nocturno, un dolor cuando está viendo televisión, el dolor es permanente, eso me refiero con el dolor tipo mixto. Ya 2 años de enfermedad y esto ha ido avanzando poco a poco. Pero cuando vamos haciendo una anamnesis de la paciente, nos refiere a otros síntomas. Además tiene dolor esporádico en el cuello, le duele a veces el hombro, a veces la región lumbar, viene y va, de leve intensidad, no sabe precisar muchas veces, sufre de cefalea, no puede dormir bien muchas noches y de repente en medio de la entrevista se pone a llorar la paciente. Tiene ardor de la planta de los pies, tiene sensación de frío en las piernas, no me calienta, tengo un frío doloroso, no sé qué hacer, me siento inútil. Y la paciente se automedica con naproxeno, pero no le calma o le calma muy poco el dolor. Entonces se dice que si un médico hace una buena anamnesis, ya tiene un 60% del diagnóstico. Y si a eso le sumamos un buen examen físico, ya tenemos un 80% del diagnóstico. Habrá un 20% de patologías que es importante exámenes auxiliares, pero en líneas generales por lo menos podemos tener un diagnóstico por problemas o sindrómico del paciente. Teniendo este concepto claro, les hago la pregunta, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué plantearían en la paciente teniendo en cuenta el síntoma principal? No sé si alguien se anima a poner alguna respuesta ahí. Todavía no tenemos ninguna pregunta, doctor. Bien. Avanzamos un poco porque no voy a hacer una diapositiva nada más. Van pensando, por favor, porque voy a seguir haciendo esta pregunta a lo largo de este caso clínico. Y le pedimos una radiografía a la paciente. Y tenemos esta imagen. ¿De acuerdo? Ya tenemos una primera respuesta que es osteoartritis. Ya, perfecto. Es una buena respuesta. Probablemente sí. Depresión moderada también. ¿Ya? Sensibilización central o generalizada con sensibilización, osteoartrosis generalizada con sensibilización central. De acuerdo, es una respuesta bastante interesante.
Sí, definitivamente, si yo hago una buena anamnesis y me doy cuenta en la paciente, me doy cuenta que su síntoma principal es el dolor de rodilla, mostrando la epidemiología, la causa más frecuente, obviamente examinando a la paciente de dolor de rodilla, es la osteoartritis en este grupo etario. Le pido esta radiografía y esta es la imagen. Les voy a dar 30 segundos para que me respondan, vean la imagen que tienen ahí. Aprovecho para decirles que cuando se enfrenten a un paciente con osteoartritis o dolor de rodilla, el examen ideal es pedir una radiografía de rodilla, siempre comparativas. Por más que le duela solo una rodilla, tienen que pedir comparativas ambas rodillas y siempre de pie, parada. Ahora les explico por qué. Y idealmente, si se puede, 3 incidencias. Si no se puede, por lo menos 2, una lateral. ¿De acuerdo? Muy bien. Les pregunto hasta ahí, entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Confirman que es una osteoartritis o alguien plantea algo más? Aquí tenemos una respuesta del doctor Percy Clavijo que pone osteoartrosis grado 3 de Kellgren y Lawrence. Es una respuesta bastante buena, una respuesta del nivel, lo que esperaba. Entonces, para poder responder al doctor, interesante una respuesta. Tenemos, de punto de vista de clasificación, que me ayuda para yo poder ofrecer qué tratamiento al paciente y saber qué respuesta voy a obtener de ese paciente. Existe esta clasificación radiográfica que es muy buena. No, doctor, pero hay que pedirle resonancia, es mejor. Perfecto, la resonancia me va a dar muchos cambios, de repente precoces por algunos cambios, pero si yo lo quiero clasificar, la radiografía es un método bastante bueno y aún aparece, es lo más objetivo y todos los estudios de investigación para probar si SADOAS es el criterio de inclusión. La clasificación de Kellgren y Lawrence es una clasificación bastante antigua, finales de los 50, comienzos de los 60. En el grado 1, que pueden ver a la mano izquierda, que dice A, podemos ver un paciente en una radiografía de rodilla, obviamente parado, de pie, y puedo ver un espacio articular. El espacio articular, como pueden ver, está conservado. No, doctor, en el compartimiento está disminuido. No, si se fijan, esa disminución no está, es el borde posterior de la tibia. El espacio está ahí conservado. Lo que muestra la flecha son osteofitos muy pequeños, que a veces pueden desaparecer. Ya saben, mis residentes se han comprado su lupa, pueden ver con la lupa y pueden ver que ya hay unos osteofitos incipientes. En el grado 2, al igual que el grado 1, el espacio está conservado. No hay disminución del espacio, pero sí puedo ver mayor esclerosis, que es el reforzamiento radiopaco a nivel de los platillos tibiales, y también puedo ver la presencia de múltiples osteofitos, pero puedo ver que aún el espacio está conservado. Si me voy a la imagen C, puedo ver que ya hay disminución del espacio. No me interesa mucho la presencia de esos grandes osteofitos, lo que me interesa es el espacio, y veo que hay disminución, ese es el grado 3. Y en el grado 4, como puedo ver, hay la ausencia del espacio. ¿De acuerdo? Pues ese concepto grábelo porque vamos a seguir viéndolo a nivel de los 3 casos clínicos que vamos a ver. Les pregunto, de nuevo, el doctor, ¿está convencido que es un grado 3? Está dividido el espacio. ¿O alguien se anima a dar algún grado? El doctor Saldarriaga nos comenta 2. que sí, claro. De acuerdo. El doctor Entonces, Clavijo también respondió que sí, grado 3. De acuerdo. Como yo puedo ver acá en la imagen, no sé si vemos igual, yo veo que hay un espacio, ¿de acuerdo? Yo veo que hay un espacio tanto en el compartimento interno como el externo, así que probablemente yo no me inclinaría por un grado 3 menos un grado 4. Yo me inclinaría probablemente por un grado 1 y de repente discutible un grado 2. La imagen no es tan buena, pero bueno, así son las imágenes que se pueden en algunos pacientes. Entonces yo vendría a mencionar que ¿por qué? Porque podemos ver de que el espacio está conservado. Yo puedo ver espacio ahí. Yo no veo disminución del espacio. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el diagnóstico? Se tiene una osteoartritis de rodilla. Perfecto, estoy de acuerdo con los que opinaron. Diferiría por el grado de Kellgren y Lawrence. Hay que fijarse muy bien el espacio. Por eso siempre pedimos comparativas. No me parece que sea un grado 3. Sí puedo discutir en grado 1 o grado 2. Ese sería el diagnóstico de la paciente. ¿De acuerdo? Pero no el doctor Danilo Ulfe nos comenta acá L2. ¿De acuerdo? Probablemente esté de acuerdo con el doctor también. Pero queda algo suelto en esta paciente. Me llama la atención muchas cosas, ¿no?
Y el resto de los síntomas, doctor, porque si bien estamos tratando al paciente por un problema de osteoartritis, pero ¿y cómo me explica que llore en la consulta? ¿Cómo me explica que no pueda dormir? ¿Cómo me explica el arroyo de la planta de los pies? Yo creo que hay algo más sistémico, ¿no es cierto? Nos quedamos cortos ahí. Entonces, a esto me refiero, a estos síntomas asociados al motivo de la consulta. Entonces, pasando todo esto, vamos a desarrollar un poco. Estamos enfrentando a una paciente que tiene un dolor crónico, ¿no? Una vez desarrollaremos el tema de fenotipos, pero aquellos pacientes que tienen una osteoartritis y tienen un dolor crónico, no resuelto, no calmado, más o menos corresponde de la cuarta a la quinta parte de los pacientes, tienen una alteración neurofisiológica del dolor. ¿Qué sucede? Sobre todo el dolor no nociceptivo ni inflamatorio, generalmente es un dolor de reparación. Pero si el dolor dura más de 6 meses, ese ya no es de reparación, se vuelve una enfermedad. ¿De acuerdo? Y siempre todo dolor crónico, neuralgia trigémino, odontalgia, disfunción temporomandibular, migraña, costochondritis, artritis reumatoide, cualquier dolor de tipo crónico siempre está asociado a componentes físicos, psicológicos, emocionales y también sociales. Entender básicamente, como ustedes saben, el dolor nociceptivo, el dolor normal, el dolor de defensa, el dolor fisiológico, en la vía del dolor podemos ver de que en ausencia de estímulo no duele, en ausencia de estímulo doloroso no hay dolor, solamente duele si es que el estímulo doloroso. A esta paciente no, le duele cuando duerme, no está subiendo gradas, está durmiendo, o está acostada, o está viendo televisión y tiene dolor, no corresponde esto. El dolor se comporta como un dolor de tipo neuropático, ese tipo de fenotipo. Una cascada de cambios, no hay cambios plásticos a nivel del sistema nervioso periférico y central. Como podemos ver en el dolor neuropático, hay dolor en ausencia de estímulo, hay dolor en estímulo no doloroso, y el dolor es proporcional al tiempo y a la intensidad del dolor. ¿Sí? Me duele de noche, me duele cuando camino, entonces son dolores de tipo neuropático, este dolor de tipo crónico. Y entender que muchos de los dolores que iniciaron de una forma, digamos, nociceptiva, si no se calman, en el tiempo puede ir a un dolor de tipo neuropático y peor aún a un dolor de tipo disfuncional. Entendiendo rápidamente en nuestro desarrollo que digamos, la interpretación del dolor tiene que ver desde los nociceptores, en este caso la cápsula articular, probablemente o el hueso subcondral, que es lo que duele en el paciente de osteoartritis, va a viajar hacia las láminas de Rexed y luego va a subir por las vías nociceptivas hacia la parte de la corteza cerebral, pero sin antes pasar por muchas áreas, el área parabraquial, gris paradental, la zona del tálamo, temporal, límbico, sistema límbico, perdón, en la cual siempre el dolor va a tener características de memoria y afectivo, ¿de acuerdo? Acordarse siempre que el dolor crónico trae asociado distrés fisiológico, trastorno del sueño, fatiga, dolor difuso y que envuelve todo el cuerpo. Entonces, volvemos a preguntarles, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente? Doctor, mientras que van contestando esa pregunta, teníamos unas anteriores que nos preguntaban acerca de la depresión, el trastorno del estado de ánimo. El doctor Mersal nos hablaba sobre el dolor crónico con componente central y el doctor Ulfe comenta descartar polimialgia reumática por edad. Definitivamente sí. Cuando nos enfrentamos a este tipo de paciente, probablemente no solamente descartaría polimialgia reumática. Si bien es cierto, no es el cuadro típico de un dolor inflamatorio de la cintura escapular. El paciente viene principalmente por un dolor de hombros, llorando, no puedo dormir por el dolor de hombros, no por el dolor de rodillas. Sí es una buena alternativa. También yo descartaría ahí lo que es el hipotiroidismo, muy frecuente en el paciente. Definitivamente la paciente tiene un grado de depresión, está claro. Si yo luego cualquier instrumento de depresión voy a dar un diagnóstico de depresión leve o moderada. Definitivamente sí, habría que ver otras características en la paciente que puede estar causando de repente un dolor neuropático. Evidentemente no tiene antecedentes, una deficiencia de vitamina B12, algo más. Por eso es muy importante el examen físico. Estoy tratando de abreviar el caso clínico. Probablemente no haya encontrado en el examen físico nada que me haya ayudado a pensar una enfermedad sistémica, pero sí, esa paciente le pediría por lo menos un hemograma, una proteína de fase aguda y mínimo una TSH. Definitivamente lo haría en ella, ¿no?
estamos asumiendo que probablemente todo esto ha salido normal, pero excelente respuesta, estoy muy, muy de acuerdo. Entonces estaríamos frente a una paciente que tenemos una osteoartritis de rodilla, Kerben Lorenz, grado 2, grado 1, entonces ya entendí que probablemente no necesita tratamiento quirúrgico, probablemente deba tratarlo yo como atención primaria, como internista, como reumatólogo, quien esté enfrentando al paciente o como geriatra, pero estoy frente a un fenotipo de dolor crónico. Eso es muy importante, porque estoy frente a un fenotipo de dolor crónico, probablemente la paciente no se beneficie mucho con el uso de AINES, ¿de acuerdo? Doctor, tomé naproxeno y me ayudó muy poco, y probablemente no sea el paciente ideal para el uso de un cisador. Probablemente no usaría glucosamina en esta paciente, porque probablemente no tendría éxito. ¿Qué tratamiento le ofrecerían a la paciente? Doctor, aquí tengo las respuestas a la pregunta anterior, que el doctor Clavijo nos respondía que es osteoartritis con dolor nociplástico, el doctor Maita comenta dolor crónico neuropático, y el doctor Ulfe, insuficiencia de vitamina C. Sí, probablemente es una excelente respuesta. La deficiencia o insuficiencia de vitamina D probablemente podrían justificar muchos de los síntomas de la paciente, ¿sí? Estoy de acuerdo. Y en cuanto al tratamiento, el doctor Maita responde AINES y gabapentina. De acuerdo. ¿Alguien más para pasar al tratamiento que le podríamos ofrecer a la paciente? ¿Alguien más se animaría? A ver, acá tengo el doctor Gastañaudi nos comenta gonartrosis, síndrome ansioso depresivo, vasculopatía arterial periférica, polineuropatía por número 3. Terapia física, algunas de las respuestas le leo de la doctora Berrios, terapia física, gabapentina y antidepresivos por parte de la doctora Chire. El doctor Sánchez nos comenta AINES y tiamina. Y tenemos otra pregunta que es si el tratamiento, el dolor nociplástico no estaría incluido dentro del dolor mixto, nos pregunta el doctor Merce. El dolor mixto se refiere a las características clínicas, ¿no? No se refiere al mecanismo fisiopatológico. El dolor mixto se refiere si es un dolor de tipo mecánico, que si el dolor aparece en movimiento, en actividad, o si es de tipo inflamatorio, que aparece de noche, ¿de acuerdo? O en reposo. El dolor inflamatorio puede ser por dolor inflamatorio, por dolor disfuncional, por dolor neuropático. No me va a diferenciar fisiopatológicamente, es más una característica de tipo clínica, ¿no? Entonces, viendo de esto, eso ya se planteó hace bastante tiempo, es por eso en el árbol de tratamiento, en el flujograma, en la guía ESEO de osteoartritis, se ve que en algunos pacientes que han fracasado al uso de cisadoas, de AINES tópicos, de AINES sistémicos, está indicado el uso de duloxetina. Y hay bastantes estudios con buena respuesta al uso de duloxetina como parte del tratamiento de la osteoartritis con un componente de dolor crónico. Y también asociado a esto el uso de opioides débiles, como podría ser el tramadol o el tapentadol. Entonces serían muy buenas alternativas para esto. Ahora, si ustedes lo enfocan como un dolor neuropático puro, sí, las respuestas son bastante buenas. Sabemos que el mejor medicamento para tratar el dolor neuropático es la pregabalina, superior a la gabapentina. Eso lo dicen todas las revisiones, los metaanálisis. ¿Sería una buena alternativa? Sí, podríamos utilizarlo. Pero la duloxetina ha sido estudiada, dirigida, son estudios dirigidos hacia la osteoartritis con dolor crónico. Pero en líneas generales, si lo enfocamos con dolor neuropático, la pregabalina me parecería que tenía mucho más lugar que la gabapentina. La tiamina no me parecería un lugar muy bajo, básicamente en la neuropatía diabética por la fisiopatología, pero en otros tipos de dolores las vitaminas no han demostrado. Es más, hay muchos estudios que mencionan que las megadosis de vitamina B1, B6, B12 son neurotóxicas, ¿no? Revisen un poco eso. Eso ya debe escapar de nuestro arsenal en neuropatías de cualquier índole. La diabética probablemente tenga algún lugar, no la forma de vitamina B1. Entonces, viendo esto, probablemente la paciente sí se beneficiaría con un tratamiento con opioides débiles o el uso de un medicamento para dolor neuropático como la duloxetina. No solamente lo digo yo, lo comparten en la guía clínica también está. Entonces, yo probablemente entendiendo esto, no necesariamente tengo que pasar por step 1, step 2, pasando por cisadoas o AINES para el tratamiento. Probablemente entendiendo pueda ir
directamente al step 3 como tratamiento de osteoartritis. Les presento el caso clínico número 2. En el caso clínico número 2 es un paciente varón de 60 años que ingresa a la consulta cojeando. Básicamente tiene un tiempo de enfermedad de 2 semanas, caracterizado por dolor de gran intensidad de ambas rodillas a predominio de la rodilla derecha. La imagen es esa, no tengo que examinarlo, viene en short y puedo ver que la rodilla está hinchada. El paciente refiere que usó diclofenaco tópico, con lo que hubo una mejoría importante, pero al suspender, el dolor vino de la misma intensidad. Un dolor importante que le imposibilita hacer su vida diaria y siente que la rodilla está hinchada y está caliente, que es lógico, ¿no? Entonces viene la pregunta de Rick de Gol, ¿cuál sería el diagnóstico? Doctor, mientras que responden a esa pregunta, aquí le leo algunas que tenemos. Nos preguntan qué dosis de tiamina es tóxica. Y nos hablaban también, bueno, de la analgesia multimodal, que es proloterapia más duloxetina, terapia física más psicoterapia. A ver, comenzaré de atrás para adelante. Definitivamente cuando se busca la evidencia en terapia física, en lo que es osteoartritis, lamentablemente la proloterapia no tiene mucha evidencia. En la terapia conductiva-conductual, de repente sí podría ayudar en la paciente por los síntomas depresivos, ¿no? En ella sí podría ser. La medicina física podría ayudar, sí podría ser como un coadyuvante, pero no sería probablemente el tratamiento más importante de la paciente, ya que estamos frente a un dolor de tipo neuropático. Y sabes que la medicina física no ayuda para el dolor neuropático, no ayuda para el túnel de carpo, para ninguna neuropatía, para neuralgia trigémito. Lamentablemente no hay evidencia que la medicina física ayude. Con respecto a la dosis tóxica de tiamina, no la tengo a este lado, podríamos buscarla en un momento más, pero sí tengo que decirles que justamente son esas presentaciones intramusculares que varias casas farmacéuticas las tienen, son esas dosis. Y ahí va mucha información, lo pueden googlear con respecto a eso. Perfecto. Continuando con las respuestas a cuál es el diagnóstico, nos comenta el doctor Clavijo, derrame articular, el doctor Maita, osteoartrosis traumática, el doctor Saldarriaga, derrame articular rodilla derecha, el doctor Clavijo, la proloterapia tiene la misma evidencia que el ácido hialurónico según la guía de la ACR 2020. Y el doctor Maita, osteoartrosis. Perdón, doctor. La última de ACR, ¿qué decía? Sí, la proloterapia tiene la misma evidencia que el ácido hialurónico según la guía de la ACR 2020. Bueno, habría que revisarlo, en verdad, no lo he leído de tal forma como proloterapia, ¿no? Pero lo dudo mucho, ¿eh? A ver si lo puede buscar el doctor y nos los comparte para poder verlo, sería bastante interesante, ¿no? Y la guía ACR, con respecto a la osteoartritis de rodilla, sabemos obviamente que lo estaba comparando versus ¿qué? Versus ácido hialurónico, perdón. Sí. Sabiendo que la misma evidencia. Sabiendo que la evidencia ácido hialurónico es bastante baja también, ¿no? Para osteoartritis. Otra de las respuestas, el doctor Sánchez nos comparte sinovitis bionodular, el doctor Ulfe, derrame sinovial, bursitis secundaria a posible gonartrosis. Tenemos una pregunta también del doctor Saldarriaga, que es corticoide más complejo de vitamina B, ¿está indicado para el dolor? Y el doctor Clavijo ya está buscando la respuesta. Bueno, de nuevo regresamos. En verdad, si queremos hablar de dolor neuropático, no nos ayuda las vitaminas. No sé, de repente, creo que si podamos repetir de una charla la semana pasada de dolor neuropático, y ahí les traje todas las guías, inclusive el sistema GRID, para poder definir el nivel de peso de todas las guías, y no existe vitamina para dolor neuropático. No hay evidencia en ninguna forma de vitamina, para ninguna forma de dolor neuropático. Con respecto al uso de corticoides, en este caso clínico voy a responder un poco esa pregunta. Me la hace recordar Elizabeth, por favor. Entonces, del punto de vista de enfoque por problemas, estamos frente a un paciente que tiene una monoartritis aguda. Ese sería el diagnóstico, ¿sí? Una monoartritis aguda de la rodilla. ¿Qué les parece ahora? Le pedimos una radiografía al paciente y encontramos esta imagen. ¿Se animaría por un diagnóstico más específico?
El doctor Ulfe nos comenta gonartrosis KL3. Ya, es una muy buena respuesta. Igual el doctor Criado, gonartrosis 3-4, grado 3-4. El doctor Maita, igual, osteoartrosis grado 3. Muy bien. Entonces, las respuestas son bastante buenas. Regresamos a nuestro cuadro. Aquí en la clasificación de Kerr y Lorenz, algo que me faltó mencionarles, de que yo puedo aplicar el Kerr y Lorenz para cada compartimento. Es decir, si yo puedo tener un grado de Kerr y Lorenz para el compartimento interno, para el compartimento externo, e inclusive un tercer compartimento, el patelo-femoral. Por eso es importante tener como mínimo una radiografía lateral. Entonces yo puedo compartir, ¿de acuerdo? Entonces si veo acá mi clasificación de Kerr y Lorenz, que ya hemos desarrollado, podemos ver, estoy de acuerdo con todos los doctores. Probablemente sea una Kerr y Lorenz grado 4, si veo el compartimiento externo, y un grado 3, si veo el compartimento interno. Pero si estoy 3-4, estoy completamente de acuerdo con ellos. ¿Alguien más ve algo adicional en la radiografía, a pesar de ver esta disminución del espacio o esta Kerr y Lorenz grado 3-4, que estoy completamente de acuerdo con los doctores? ¿Algo más pueden ver en la imagen? El doctor Sánchez nos comenta osteoartrosis KL grado 4. Perfecto, estoy de acuerdo con el doctor. Entonces, algo que quería mostrar, no sé si se pueden fijar en el compartimiento, en este caso sería el compartimento interno, el espacio que pueden ver, ¿sí? El compartimento que por lo menos tiene espacio. ¿Ven o no pueden ver ahí una imagen radiopaca, como una línea? ¿Pueden verla? Nos comentan que aparenta condrocalcinosis. Nos comenta el doctor Ulfe, el doctor Clavijo, el doctor Maita, calcificaciones, posibles depósitos de uratos en guido interno, condrocalcinosis, el doctor Clavijo. Completamente de acuerdo con ellos. Esa imagen que pueden ver ahí corresponde a condrocalcinosis. Definición de condrocalcinosis es la calcificación de cualquier cartílago hialino o fibrocartílago. Cartílago hialino, el cartílago articular, fibrocartílago, el menisco. Y aparentemente hay una calcificación del menisco. Entonces, básicamente existe una fisiopatología que es una artropatía por cristales de pirofosfato de calcio dihidratado. Básicamente entender que fisiopatológicamente en el metabolismo del cartílago todos producimos cristales de pirofosfato de calcio, que están formadas básicamente por 2 moléculas de fósforo y una de calcio, y forman el cristal. Normalmente tenemos unas bombas para poder expulsar este tipo de cristal. Muchas personas, desde el punto de vista genético, porque hay una predisposición genética para esto, estas bombas para poder expulsar están disminuidas. Entonces, de esta manera, durante toda su vida, les fue bastante bien. Pero llega un momento en la vida, en el hombre, todo metabolismo cae, o en las mujeres la menopausia, o algunas enfermedades, porque el 80% es primario, pero el 20% está asociado a otras enfermedades como hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, 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 hipotiroidismo, que son enfermedades en las cuales hay alteración del metabolismo del calcio y de fósforo, o en el hipotiroidismo, que aún más caen estas bombas de pirofosfato, y los pacientes comienzan a hacer enfermedad por depósito de cristales. Como pueden ver aquí en las imágenes, tenemos una imagen en la rodilla, poner otra imagen a nivel de lo que es las articulaciones metacarpofalángicas, con los depósitos de cristales a nivel de lo que es el ligamento triangular, o por ecografía podemos ver estas imágenes redondeadas, ¿de acuerdo?, dentro del cartílago, no largas, para diferenciar de la imagen doble contorno de la gota en ecografía de cristales. Entonces tenemos un paciente que debuta con una monoartritis aguda. Antiguamente esta forma de presentación se conocía como pseudogota, ¿de acuerdo? Y vemos la imagen, vemos que el paciente tiene osteoartritis de rodilla, pero si no tengo, digamos, claro la existencia de esta enfermedad, va a pasar desapercibida para mí y el tratamiento probablemente no sea el adecuado. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Tiene una osteoartritis Kerr y Lorenz grado 3, grado 4, como ustedes lo dijo, los felicito, pero
tiene el paciente una artritis por cristales de pirofosfato de calcio dihidratado tipo monoartritis aguda. Hay tres tipos: la forma monoarticular, que se presenta aguda; la forma poliarticular, una poliartritis muchas veces indistinguible de la artritis reumatoide; y una forma asociada solamente a osteoartritis, un dolor crónico, leve, progresivo. En este caso es el tipo de monoartritis aguda. Tiene una prevalencia de 16 a 30% dentro del grupo de las artritis inflamatorias. Hay un grupo de artritis que causan inflamación. Hay mucho derrame, mucho dolor, que podemos ver. Fisiopatológicamente hay un daño tisular, porque estos depósitos se depositan en tejidos, tienen una fisiopatología muy distinta a la artritis normal. Básicamente hay sobreexpresión de algunos genes, interleuquinas proinflamatorias como interleuquina 1 beta, 8, ciclooxigenasa, metaloproteinasas, aumento de niveles de interleuquina 6 en biopsia sinovial, en líquido sinovial y en forma sistémica. En sinovial se encuentran igual muchos receptores o proteínas del metabolismo de interleuquinas proinflamatorias. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué opinan ustedes? Doctor, el doctor Saldarriaga nos pregunta si podría ser una monoartrosis infecciosa. Definitivamente, si enfocamos por problemas, tenemos una monoartritis aguda. Perfecto, doctor. Todo paciente con una monoartritis aguda es una artritis séptica hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, definitivamente, sí valdría la pena en este paciente hacer una artrocentesis y mandar a cultivar. Si bien ese cuadro clínico no es típico, porque una monoartritis, una artritis séptica generalmente es mucho más escandalosa, vas a encontrar signos de flebosis, eritema en la piel, un gran dolor, pero sí, definitivamente sí valdría la pena hacer una artrocentesis y dentro parte del estudio, aparte de la búsqueda de cristales, si es que ya vi las imágenes radiográficas, mandarlo para cultivo. Perfecto, doctor, estoy de acuerdo. Probablemente en el paciente podríamos pedir algunos exámenes auxiliares como TSH para ver si es secundario, hemograma para ver otras causas, preguntar por fiebre y otras características, ¿no?, que nos hagan sospechar de una artritis séptica. Sí, doctor, muy válida esa respuesta. ¿Qué le ofrecerían como tratamiento a este paciente? El doctor Maita comenta drenaje e infiltración de corticoides, AINES y DMARS. ¿DMARS? Sí. Sí, perfecto, es una buena alternativa. Si ya ustedes vieron por la posibilidad de que descartamos la artritis séptica, sí, tenemos dos alternativas: o le damos un tratamiento sistémico, o si es mucha impotencia funcional, sí, yo también opinaría con el doctor, haría una artrocentesis al paciente y le infiltraría la rodilla. A eso iba la pregunta anterior que me hicieron: doctor, ¿la infiltración va? Sí, va, es un medicamento bastante adecuado, bastante útil, pero teniendo en cuenta que la infiltración solamente va a calmar el dolor. Entonces, probablemente en el primer caso clínico, que estamos ante un dolor crónico, la infiltración me va a ayudar, probablemente no tenga mucho beneficio, sí me puede ayudar, pero no va a tener el beneficio grande con este paciente. Porque este paciente lo que le duele es la dilatación de la cápsula articular por el derrame que hay, y dentro del líquido sinovial ya no están los 200 leucocitos normales fisiológicos, hay más de 50.000 leucocitos, hay metaloproteinasas, hay gran cantidad de sustancias proinflamatorias que van a irritar los nociceptores y van a producir un dolor. Entonces, este paciente sí sería una excelente alternativa. Probablemente yo también haría lo mismo, sería hacer la artrocentesis y la infiltraría. Sería lo mejor para el paciente, para aliviar ese dolor, ¿no? Obviamente, como dijo el doctor, si descarto el tema de la artritis séptica, si está dentro de mi diagnóstico diferencial o si tengo dudas, probablemente primero haría la artrocentesis, por lo menos 1 gramo, que me encuentro en las horas, y luego voy a hacer la infiltración, validando las alternativas. ¿Alguien más de respuesta para pasar a la siguiente diapositiva? La doctora Berrios nos comenta infiltración, y el doctor Chire, AINES o corticoides a dosis antiinflamatorias y demás. Ya, perfecto. Es una buena alternativa, porque no se olviden que también estaría dentro del diagnóstico diferencial un ataque agudo de gota, ¿no? Probablemente yo plantearía un ataque agudo de gota antes que una artritis séptica. Entonces, ahí sí me ayudaría probablemente mandar ese líquido a analizar, tratando de buscar qué cristal es, por más que encuentre condrocalcinosis, y también ácido úrico podría ser posteriormente durante el estudio. Entonces, ¿qué hay en este paciente? Ya hay guías clínicas, ya hay lineamientos para tratar la artropatía por cristales de pirofosfato asociados a osteoartritis. Ya hay con niveles de recomendaciones, con nivel de evidencia, no vamos a repasar eso, pero entender que sí, son tratamientos, son AINES, son corticoides, la colchicina
y en formas recalcitrantes con la forma poliarticular el metrotexate. El doctor Maica creo que respondió perfecto, 100 puntos. Ese es el tratamiento del paciente. Entonces, entender que si yo no tengo claro este fenotipo de dolor, si no tengo claro que el paciente tiene un dolor inflamatorio, si no tengo claro que este paciente tiene que drenarse ese líquido y yo le ofrezco un cisadoa o glucosamina, probablemente no voy a tener éxito en el paciente. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante identificar el fenotipo de dolor del paciente para ver yo qué le voy a ofrecer. Y en este caso solamente, además, tener experiencia radiográfica para poder identificar algunas otras características radiográficas que me llevan a un diagnóstico completamente distinto, con tratamientos completamente distintos. ¿De acuerdo? Nos vamos al caso clínico número 3 y último caso. Este es un paciente varón de 45 años, trabajador de mina. Ahí ven las manos, nódulos de Hebron, nódulos de Bouchard. Vemos ahí las rodillas, una rodilla media vara, que viene por un dolor leve en manos y rodillas que aumentan con la actividad, un dolor de tipo mecánico. Y el paciente nota deformidad en rodillas. Ese es el motivo de consulta que viene el paciente. Con esas imágenes de este dolor, ¿alguien se anima a un diagnóstico? El doctor Sánchez comenta gota. ¿De acuerdo? ¿Alguien más se anima por un diagnóstico? Osteoartrosis generalizada, nos comenta el doctor Clavijo. La doctora Chire, osteoartritis de manos y rodillas. De acuerdo. Entonces, continuando dentro de esto, ya que nos hemos centralizado en los osteoartritis de rodilla, les pedimos una radiografía de rodilla y este es lo que encontramos. ¿Qué les parece? El doctor Criado nos comenta artritis reumatoide entre diagnóstico diferencial. ¿Alguien más se anima? Estoy bastante entusiasmado. El doctor Ulfe, KL3 y 4. ¿Alguien más? Salgamos un poquito de Kennedy Lawrence, ven algo más en la radiografía. El doctor Clavijo comenta que es asimétrico. Por tanto, osteoartritis. Y la doctora Berrios, condromalacia. La doctora Chire, osteoartrosis de rodillas grado 3 bilateral. El doctor Velázquez, artrosis de rodilla KL3 por artritis reumatoidea. El doctor Marín, gran posibilidad artritis reumatoidea. De acuerdo. Entonces, ante las respuestas que me han dado, pasaré a la primera imagen. Entender que la artritis reumatoide principalmente va a comprometer lo que son las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas. Y generalmente puede comprometer rodillas, pero cuando tiene mayor cantidad de evolución, antes de esto va a comprometer lo que son muñecas, codos, metatarsofalángicas y tobillo. Entonces, probablemente la imagen no corresponda a artritis reumatoide. Algunos de ustedes hablaba algo de simetría, y eso es algo bastante interesante, ¿no? Porque cuando hay una osteoartritis secundaria a artritis reumatoide, generalmente encontramos una disminución del espacio en forma simétrica y encontramos radiográficamente una osteoartritis atrófica. Es un tema aparte para ver, pero entendiendo. Entonces sí, estoy de acuerdo con todos ustedes, estamos frente a una osteoartritis de rodilla grado 3, probablemente. Si alguien, no, doctor, parece un 4 en el compartimiento interno, sí, válido el 4. Pero quería que me respondan además que en el paciente vemos que tiene un genovaro, ¿no? Tiene un trastorno de alineación. Y algo interesante, a alguien que le gusta mucho la terapia física por ahí, podemos ver la presencia de las patelas. Las rótulas, como las pueden ver, están bastante altas y bastante lateralizadas, lo que nos dice probablemente que el paciente tiene un trofismo muy bajo a nivel de lo que es el cuádriceps. ¿De acuerdo? Toda esa información nos dice la radiografía. Entonces, viendo esto, el diagnóstico, estoy de acuerdo con ustedes, estamos frente a una osteoartritis de Kennedy Lawrence grado 3. Como saben, la osteoartritis
Esta forma de presentación clínica es la más frecuente, ¿de acuerdo? Las anteriores les he puesto como casos no tan frecuentes, pero que tienen que estar en su práctica clínica para que puedan identificar al paciente. Se ha visto que hay alteración tanto del metabolismo del hueso como el cartílago. Principalmente vamos a encontrar marcadores biológicos de daño, de degradación de cartílago, así como marcadores de anabolismo y catabolismo del hueso subcondral. Entendiendo esto, van a haber muchos casos de diferentes tipos de osteoartritis. Acá les hago una pregunta. ¿Cuál está más severo, a la izquierda o a la derecha? ¿O la que dice hipertrófica o la hipotrófica? ¿Cuál es la más severa? Severa, hipertrófica. ¿Alguna respuesta? Todavía. No hipotrófica. El doctor Maita comenta que es hipotrófica. Hipotrófica por la disminución del espacio articular, comentar el doctor Merstal. Igual el doctor Paucar, hipotrófica, el doctor Velázquez, hipotrófica. Hipertrófica, comenta la doctora Berrios. El doctor Vargas, hipertrófica y desplazada. Muy bien. Entonces pongo esta imagen porque a veces nos puede alterar la percepción. Si yo veo la imagen hipertrófica, se llama así porque es una osteoartritis que tiene gran cantidad de osteofitosis. No pueden ver osteofitos tanto en los platillos tibiales como a nivel de los cóndilos femorales, pero yo todavía veo espacio articular. En cambio, si me voy a la forma hipotrófica, veo que no es muy aparatosa, no veo mucha osteofitosis, pero ya hay disminución del espacio. Entonces la respuesta es la hipotrófica. No dejarnos engañar por la cantidad de osteofitos. Lo que nos va a dar la severidad es el espacio. La de la derecha, la hipotrófica, es grado 4 de Kennedy-Lawrence, y probablemente la izquierda, la hipotrófica, puede ser grado 2 o grado 3. Entendiendo esto, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué le ofrecerían al paciente? El doctor Clavijo nos comenta reemplazo articular de rodilla. Ya, es una muy buena alternativa. Una excelente alternativa, ¿no? Entonces, entender de que los pacientes no son estudios de investigación, los pacientes son seres individuales y el tratamiento debe ser individualizado. Técnicamente, sin ver a un paciente, me ponen una radiografía y yo soy ortopedista, probablemente veo un tratamiento quirúrgico. Y probablemente él tenga razón, pero hay que ver el escenario del paciente. Hay que ver el paciente, su estilo de vida, qué decide el paciente, cuál es su expectativa con el tratamiento que le puede hacer, o con este caso que es un paciente bastante joven, ¿no? Que le ponga una prótesis y siendo joven la va a reventar en 8 años, ¿no es cierto? Pues probablemente haya tratamientos alternativos, tratamientos intermedios, ¿de acuerdo? No digo que este paciente probablemente no necesite una prótesis, probablemente sí la necesite, pero por lo menos yo le debería mejorar el dolor, mejorar su calidad de vida y si es que se puede prolongar al máximo la necesidad de la prótesis. ¿De acuerdo? Ese es el enfoque que yo debo tener como médico. A veces puede ser un poco mal interpretado por un paciente adulto joven que le diga tienes que operarte sí o sí. Lo puedo derrumbar en muchas ocasiones, ¿no? Le puedo explicar de otra manera las cosas. Entonces, perdón, vamos a desarrollar a propósito de este caso, que probablemente es una de las formas más frecuentes. Perdón, antes de eso, alguien mencionó el ácido hialurónico. Es una buena alternativa, pero acuérdense que el ácido hialurónico, el mayor éxito que tiene es cuando son grado 1, grado 2. Cuando son un poco mayor, grado 3, picando el 4, probablemente mis resultados no sean tan buenos como yo puedo encontrar en un grado menor de hialurones, pero sí es una alternativa en el paciente.
Ante esto tenemos todas estas armas. Entonces yo voy a decidir usar un Cisadoa, ¿de acuerdo? Cisadoa son medicamentos modificadores de la enfermedad, así fueron mencionados, por más que no modifiquen la enfermedad, pero están dentro de este. Y lo que voy a desarrollar ahora es la glucosamina, para entender un poco la función en el tratamiento de la osteoartritis. Vamos a ver que a nivel mundial existen tres formas de glucosamina. La forma de glucosamina clorhidrato, que es la que es más utilizada en Estados Unidos, para aquel doctor o doctora que le gusta la guía ACR 2020. La forma de glucosamina sulfato, que también se encuentra en diferentes partes del mundo, y teníamos la glucosamina sulfato cristalina, que es la forma de glucosamina que se hizo, se intervino y se usa más que todo en el lado de Europa. Tenemos tres formas de glucosamina. Vamos a entender si son iguales o no. Vamos a conversar hablando que probablemente las últimas dos alternativas no sean las mejores. ¿Y por qué? A continuación. Entonces, normalmente la farmacocinética de estas tres formas de glucosamina es distinta, ¿de acuerdo? Es muy distinta. Vamos a centrarnos en el tiempo de vida media. Vamos a ver que la forma de sulfato de glucosamina cristalina, su tiempo de vida media es de 15 horas con respecto a las otras formas, que es de 2.5 y 3 horas. Y principalmente, y lo que más me interesa a mí, la concentración máxima. La concentración máxima, vamos a medir en micromoles, porque ahí fueron los estudios hechos, que la concentración máxima de la forma de sulfato de glucosamina cristalina es de 8.9 micromoles, a diferencia de las otras formas de glucosamina que son muy bajas de 2 o de 7. Pero a mí que me interesa eso, ¿qué características tiene? Cuando se hace la aplicación clínica, o mejor dicho, la aplicación in vitro, aquí podemos ver en el lado de la izquierda los niveles de metaloproteinasa, que es una enzima degradadora de cartílago, y en el segundo cuadro el ADAPS T5, que es otra forma de metaloproteinasa, las formas en las cuales encontramos menor nivel de esta concentración de metaloproteinasa en el líquido sinovial es a concentración de 10. Cuando tenemos una concentración de glucosamina de 10 es donde vamos a tener el menor nivel de estas metaloproteínas. No lo voy a conseguir con concentraciones menores. Bien, la concentración de 1 están en niveles bastante altos. Y el sulfato de glucosamina tiene una concentración de cristalina 8.9. Primera característica, farmacocinética. Luego de esto, el mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la glucosamina? Normalmente, en una respuesta fisiopatológica en osteoartritis, en el líquido sinovial va a haber la presencia de diferentes interleuquinas. Fisiopatológicamente, la más importante es la interleuquina 1 beta, la cual a nivel intracelular, dentro de lo que es el condrocito, va a activar lo que es el factor de transcripción kappa B. Y de esta manera se van a producir mayor cantidad de interleuquinas que producen apoptosis de los condrocitos, menor síntesis de proteoglicanos, aumento de petaloproteinasa, mayor síntesis de lo que es óxido nítrico, mayor síntesis de prostaglandinas, mayor niveles inflamatorios, mayor lo que es óxido nítrico, mayor ciclooxigenasa. Entonces, es interesante que desde el punto de vista in vitro, cuando se utiliza la forma de sulfato de glucosamina cristalina, a estas concentraciones voy a inhibir el factor de transcripción kappa B. Y de esta manera voy a disminuir esta respuesta inflamatoria a nivel del condrocito. ¿De acuerdo? Viendo esto, cuando ya se ve la eficacia clínica, ya vemos la eficacia in vitro, la diferencia en la concentración de esta forma cristalina, cuando vemos a nivel de lo que es estudios clínicos, vamos a ver que esta forma de glucosamina sí disminuye la escala de WOMAC, es una escala para medir la función a nivel de lo que es osteoartritis de rodilla. Hay menor dolor, ¿de acuerdo? Mayor función de la rodilla y disminuye también el índice de Lequés. En total, la escala de WOMAC es un menor puntaje versus placebo. Cuando hablamos de eficacia, no hay mucha evidencia, definitivamente, porque no existe ningún medicamento regenerador del cartílago, no lo hay como tal, pero en algunos estudios en pequeñas muestras muestran que la sulfato de glucosamina cristalina podría disminuir la disminución del espacio, vale la redundancia, en los estudios que estoy mencionando, pero no es la indicación del medicamento. Con respecto a eficacia, como pueden ver aquí, se ha visto de que el uso de sulfato de glucosamina cristalina disminuye o retarda la necesidad de prótesis. ¿De acuerdo? Ahí está la literatura para quien quiera recibir. No le digo que va a regenerar el cartílago, no le digo que va a
no va a necesitar la prótesis, por lo menos me da un tiempo de calidad de vida, o puedo retrasar el acto quirúrgico. ¿De acuerdo? Miren lo que estoy hablando. Y cuando comparamos las formas de sulfato de glucosamina versus las otras formas de glucosamina, la forma de clorhidrato o algunos otros cisadoa, o de repente la forma no cristalizada, vamos a ver que en la forma de sulfato de glucosamina cristalina hay la menor necesidad de uso de AINES. ¿De acuerdo? Lo que no tienen las otras formas de glucosamina. Y como mencioné, el impacto económico, el mayor gasto es principalmente por prótesis de rodilla, y el segundo gasto es por tratar complicaciones de uso crónico de AINES. ¿De acuerdo? Del punto de vista de farmacología, como pueden